Y vamos a empezar con este tema que sin lugar a dudas es la noticia que va a marcar la jornada en el Perú. Me refiero a la detención o la captura o la entrega de Fray Vázquez Castillo. ¿Quién es Fray Vázquez Castillo? Es el sobrino del expresidente Pedro Castillo Terrones. Pedro Castillo Terrones, a quien tenemos en imágenes, permanece en el penal de Barbadillo luego de haber realizado un intento de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, donde ahí permanece por 36 meses de prisión. Y estas son las imágenes que se han ido a conocer del sobrinísimo. ¿Y por qué es tan importante el sobrino del exmandatario de la República del Perú? Porque él habría sido un operador medio, articulador de maniobras en cuanto a la corrupción que se manejó en varios casos, como el caso Tarata. Ahora, también lo que se sabe es que hay otros sobrinos de por medio. Pero lo más importante y sustancial de este caso es que estaba 2 años en la clandestinidad, lo que ha significado, y hasta ahora también ni siquiera se ha sabido de su paradero, pero ya las autoridades peruanas han anunciado que ya lo tienen en su poder, pero lo que no queda claro es si esto ha sido una detención, una coordinación o una entrega total. Qué fundamental va a ser hablar con su abogado para poder determinar cuáles son los detalles de esta situación que nos trae otros aspectos en la política peruana y que se habían dejado de lado, que son los temas de corrupción vinculados a Pedro Castillo Terrones, caso Tarata, donde se influenció para licitaciones a cambio de dinero y sobornos, donde también hay otros personajes involucrados. Y traigo a colación otro personaje, me refiero a Juan Silva Villegas, el exministro de Transportes y Comunicaciones del Perú, que hasta estos momentos no se sabe dónde está. Un personaje clave también en este entramado de corrupción. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué dirá Fray Vázquez Castillo de todo esto? O sea, si se ha entregado, asumimos que se va a acoger a la figura de colaboración eficaz. ¿Qué significa esto? Pues va a cantar, va a hablar, va a dar detalles de estas situaciones para así también recibir beneficios. Pero por otro lado, ¿qué también podríamos decir sobre su estrategia legal? ¿Qué se le viene? Es muy complicada esta situación porque bien sabemos también de las resoluciones, de los pedidos, de los habeas corpus, de los amparos, por el lado de Pedro Castillo Terrones para poder salir de la cárcel, pero ninguno hasta estos momentos ha funcionado, así concretamente, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de un tema de rebelión, de un delito de rebelión de ese pasado 7 de diciembre en el Perú, un día, por cierto, que marca el punto de inflexión en la historia política de ese país, sino también significa comenzar a escudriñar en el tema de la corrupción, algo que ha acumulado la gestión de Pedro Castillo Terrones, y desde mi perspectiva sería su sobrinísimo, Fray Vázquez Castillo, quien podría dar muchos detalles, muchos elementos probatorios de cómo se podría configurar incluso el futuro del ex mandatario de la República del Perú. Y para dar un contexto un poco más completo de lo que significa la política y con epicentros sísmicos en la capital peruana, hemos tenido en los últimos 5 años pues presidentes distintos. Hemos recibido la Navidad, Año Nuevo con un presidente distinto. Y lo de Pedro Castillo Terrones pues marcó sin lugar a dudas un capítulo diferente, donde hoy la noticia de la captura, la entrega o la detención de Fray Vázquez Castillo puede significar otra arista a este tema tan complejo. Entonces ahí tenemos las imágenes de Fray Vázquez Castillo. Tenemos en cuenta que va a haber una conferencia de prensa por parte de la Comandancia General de la Policía del Perú para también tener detalles de cómo ha sido esto, porque si ha sido una coordinación entendemos que hay una figura de colaboración eficaz, insisto en ese tema, que podría incluso dar información de lo que significó la gestión de su tío. Ahora, recordemos también a su hija cuñada, ¿no?, quien estuvo también involucrada en situaciones en el norte del país, en Cajamarca, incluso vinculados a otros temas de la municipalidad. Entonces, todo el entorno de Pedro Castillo Terrones, todos los familiares, todos los que participaron y todos los que lo acompañaron durante la campaña como Fray Vázquez Castillo, tienen muchísimo que decir a la justicia. Bien sabemos las carpetas fiscales que en ese entonces la fiscal Patricia Benavides, ahora suspendida por la Junta Nacional de Justicia, pues dijo que tenía hasta 51 carpetas fiscales. Muchas de ellas, por ejemplo, se han archivado, pero algunas continúan en camino.
Y uno de esos temas es precisamente vinculadas a Fray Vázquez Castillo. Importante mencionar, 2 años en la clandestinidad. No se sabía absolutamente nada de eso. Recordemos que su última aparición fue básicamente para una audiencia del Poder Judicial, pues en un lugar desconocido, ¿no? Y él hablaba acerca de su inocencia. Él hablaba también acerca de que no tenía absolutamente nada que ver con la situación de su tío, pero hay fotografías, hay declaraciones, incluso otro personaje clave aquí, Samir Villaverde, donde se habla de cuantiosos dineros, mucho dinero de por medio, que habría llegado hasta Palacio de Gobierno. Recordemos a Bruno Pacheco, él es secretario general de Palacio. Recordemos también a Yamarco, el otro sobrino, que al parecer también sabía muchísimo, pero es Fray Vázquez Castillo, el personaje en cuestión, que tiene muchísimo que decir. Ahora, lo que todo el mundo se pregunta es qué está pasando con los prófugos en el Perú. Recordemos, Vladimir Cerrón Rojas, el presidente fundador de Perú Libre, es decir, el partido político que llevó al poder a Pedro Castillo Terrones, en estos momentos está prófugo. No se sabe nada de él, pero está muy activo en las redes sociales. Increíble este tinte de corrupción que está prácticamente enlodando una política que significa a largo plazo también una situación pues venida a menos para un país que poco a poco está saliendo adelante, con un crecimiento sostenido, sí, por cierto, con índices también de la inflación que puede significar, pero que sin lugar a dudas la crisis política nos está afectando muchísimo en cuanto a la seguridad jurídica del país. Y yo les decía, ¿cuáles son los detalles? ¿Cuáles son las precisiones? ¿Qué ha pasado en torno a Fray Vázquez Castillo? Ya me encuentro con su abogado en estos momentos, el abogado Iván Ramírez, abogado de Fray Vázquez Castillo, desde la capital peruana. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Un saludo para usted y su equipo. Muy buenos días, abogado. Queremos saber detalles, precisiones. ¿Usted ha tenido algún tipo de comunicación con Fray Vázquez Castillo? ¿Qué ha sido esto? ¿Una detención, una coordinación, una entrega? ¿Qué es lo último que le ha dicho su patrocinado? Bueno, hace 1 mes y medio aproximadamente Fray ya tenía la intención de entregarse a las autoridades, me lo consultó y naturalmente yo descarté esa posibilidad por el cuestionamiento al Poder Judicial y el Ministerio Público. Vi de que no era una buena estrategia que se entregara ante las autoridades y él tuvo comunicación pues con el coronel Colchado. Finalmente tomó esa decisión personal donde yo no he avalado, yo no he dado una opinión positiva respecto a su entrega ante las autoridades y ha sido más un tema muy personalísimo que un tema de estrategia jurídica, estimada periodista. Entonces, usted no tenía comunicación en las últimas horas con Fray Vázquez Castillo, entonces no ha tenido determinación tampoco en las conclusiones o en la decisión que ha tenido el sobrino de Pedro Castillo Terrones. Entonces, ¿usted va a seguir con su patrocinado, va a seguir con él? ¿Y también cuáles son las implicancias y proyecciones que se vienen por sus temas? Recordemos el caso Tarata, abogado. Sí, la imputación que se le hace a Fray pues es haber sido el nexo, ¿no?, entre el presidente y los empresarios a efectos de que se le otorgue la buena pro, ¿no?, al consorcio Tarata. Y sin embargo, esto no ha sido probado con ningún medio de prueba durante el proceso de investigación preparatoria y mi decisión como abogado no es la de abandonarlo en estos momentos, por más decisión errónea que haya tomado el señor. No quiero ser como el abogado de Pedro Castillo, ¿no?, cuando fue detenido. En absoluto, de abandonar pues el barco cuando se tiene problemas. Ya será decisión personal de Fray, porque yo no solamente lo defiendo en un caso, lo defiendo en 3 casos. ¿Cuáles son esos 2 casos adicionales, por favor, abogado? Si podría darnos precisiones. El caso de asesores en la sombra y el caso de Anguía, ¿no?, que son los 3 casos que el señor está siendo investigado. Y yo sigo siendo abogado porque me siguen llegando las notificaciones. Me llegaron el día 24, la última notificación, o la reciente notificación a mi correo electrónico. Entonces no ha habido un documento de subrogación donde me hayan subrogado como abogado defensor. Y es por eso que él tendrá que ser el más indicado en tomar su decisión. Así como ha tomado una decisión personal de entregarse, asumo de que tomará la decisión de contratar otro abogado. Pues yo no tengo más que hacer,
si el señor contrata a otro abogado, y esto se sabrá en los próximos minutos en cuanto él llegue pues a la ciudad. Pero, abogado, no me ha respondido a la pregunta, porque me gustaría saber, ¿ha sido una entrega o una detención? Porque por el lado de las autoridades policiales se dice que ha sido mediante una labor de inteligencia, de seguimiento, y que por eso lo hallaron en Puno. ¿Qué es lo que realmente ha pasado aquí? No, en absoluto. Eso ha sido pues una negociación entre el mismo Fray Vázquez, y no una negociación a nivel ilegal, ¿no? Sino una negociación jurídica entre Fray Vázquez y la policía, ¿no? ¿Pero qué implica esa negociación jurídica? Asumo de que Fray tiene la promesa de parte de la Fiscalía de que lo van a apoyar en el proceso, de que de repente haya una solicitud de variación de la prisión preventiva por una comparecencia, un arresto domiciliario, entre otras medidas cautelares, ¿no? Penales. Lo más probable que él de repente haya asumido la colaboración eficaz, pero a estas alturas yo descartaba en absoluto, ¿no?, esa posibilidad. Pero es lo más probable que haya ocurrido, porque otra forma de entregarse a la justicia para irse a algún establecimiento penal, pues no es lógico de cualquier persona, mucho menos con autoridades cuestionadas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Y hace poco hemos tenido a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, quien ha sido pues imputada como liderar una organización criminal en el país, ¿no? Entonces, una institución bastante cuestionada, sobre todo por mi parte y por la ciudadanía, ¿no? Entonces, no es una cuestión lógica que él se entregue, se vaya al penal. Lo más probable es que haya algún ofrecimiento de parte de la Fiscalía y haya una aceptación por parte de él, ¿no? El tema es de que tomará su decisión en cuanto llegue a Lima, porque está en pleno viaje de Puno. Ahora, en cuanto a estos 3 casos que arrastra Fray Vázquez Castillo, ¿cuál considera usted que es el más grave o que tendría los elementos probatorios por parte del Ministerio Público? El caso del puente Tarata 3, sobre la adjudicación, ¿no?, de la obra a este consorcio, pero actualmente lo que el Ministerio Público está haciendo es tratar de acumular todos los casos porque hacen referencia a organización criminal. Entonces, el delito de organización criminal están acumulando los casos para que se lleven en un solo proceso, ¿no? Ya que todos estos hechos son parte, aparentemente para la Fiscalía, de una organización pues organizada, ¿no?, para cometer ilícitos penales, ¿no? Y quien lideraría sería el expresidente Pedro Castillo. Entonces, están acumulando los casos para llevarlo en uno solo. Y el más grave para mí pues es el caso del puente Tarata, que es para Fray, porque él se le acusa de haber sido el nexo, pero yo he encontrado en esta investigación, y tengo que decir la verdad, ¿no?, yo no he encontrado implicancia de Fray, pues él nunca acudió a Provías, no conoce a los miembros del Comité de Licitación Pública, nunca se ha reunido con ellos, jamás ha participado en reuniones con los funcionarios de Provías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otras autoridades. No existe una evidencia clara, real, de que pues él haya estado implicado en algún negociado entre estos empresarios y entre Samir Villaverde y el presidente Castillo, ¿no? Lo noto molesto, abogado, lo noto fastidiado, lo noto como que tenía a su patrocinado, lo tenía asesorando durante tanto tiempo para que, como ellos dicen, ponerse a buen recaudo, y usted sigue insistiendo que no hay elementos en su contra. Veamos lo que dice la Fiscalía. ¿Cuál sería su mensaje que le daría en estos momentos si Fray Vázquez Castillo lo tuviera al frente? Bueno, siempre hay que tener respeto por las personas que en algún momento te están asesorando y te están dando la mano, ¿no? Se supone que él tenía que decirme: doctor, no deseo su asesoría porque he contratado a fulano de tal para que asuma mi defensa y voy a tomar la decisión personal, pero yo no enterarme pues por los noticieros. Eso es totalmente molesto para mi persona, porque en el Perú ya mucha gente está señalando que el abogado de Fray Vázquez seguramente pues ha hecho un negocio jurídico con las autoridades para que Fray se entregue, y eso no es así, periodista. Eso está mal, eso va obviamente a quebrantar pues los buenos principios que por lo menos algunas personas tienen, la impresión mía, ¿no? Entonces yo quiero aclarar que ha sido una decisión personalísima de Fray Vázquez, no es una decisión con mi asesoría, ¿no? Y cada quien ya responderá como tal. Eso es lo único que yo tengo que decir. Ya la familia me ha señalado pues de que por favor no dé algunas declaraciones. La familia cercana le ha dicho que ya no dé declaraciones. Doctor, no dé declaraciones porque nadie está hablando de usted. Señorita, pero yo soy el abogado, todo el mundo me llama para que me pregunte a mí, yo que le respondo a los medios de comunicación que esto es un hecho nacional. Yo tengo que decir lo que es, yo no puedo tapar el sol con un solo dedo, tenemos que hablar las cosas clarísimas respecto a este proceso pues, de entrega del señor Fray Vázquez, ¿no?
Qué Tengo que compleja la decir, situación interna, incluso dentro de estas decisiones que ha tomado Fray Vázquez Castillo, imagino con el transcurrir de las horas vamos a enterarnos de más detalles. Ha sido un verdadero placer conversar con usted, ha sido transparente y claro le en doy su un posición dato. también. Dígame, Le doy un dato. Le dígame. doy un dato. Fray ha sido detenido a las 7:56 de la mañana, según un informe de la Policía Nacional, Mm. y donde ha participado, ojo, y esto se lo ven en calidad de primicia, ha participado el señor Harvey Colchado, que es el coronel de la Policía de Corrupción a nivel nacional, DIVIAC, y ha participado la fiscal coordinadora de los fiscales contra la corrupción del poder, Marita Marita Barreto. Barreto. Los dos han estado y sí están en Puno, y los dos no creo que hayan viajado a Puno porque vieron a Fray Vázquez caminando por la plaza, no, porque ya se había coordinado pues seguramente una entrega. Y ahí Ujú. está el señor Colchado y la señorita Marita Barreto, que bueno, finalmente han terminado convenciéndolo, ¿no? Al señor Fray Vázquez. Bueno, frente a esa decisión, ya yo no puedo hacer más. Solamente, señorita periodista, que quede claro para toda Latinoamérica que eso no ha sido una recomendación mía. Yo no hago que mis clientes se vayan a la cárcel. Lo que hago es buscar su libertad y sobre todo con una justicia pues totalmente cuestionada. Pero bueno, es decisión personal. Yo no he participado en Muy ese bien. razonamiento que ha tenido. Muy bien, abogado. Ha sido clarísimo en su postura. Iván Ramírez, abogado de Fray Vázquez Castillo. Bueno, vamos a ver hasta qué punto también abogado. Y si va a tener algún tipo de comunicación, por favor, también nos puede dar esa información adicional más adelante. Muchas gracias por estar con DNews. Muy buenas tardes. Gracias a usted.